Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro Ortodoxia Sensual de la pastora Debbie Blue. Y para eso nos acompaña la pastora luterana de Ecuador, Verónica Flasher. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast Juan 11, donde estamos comentando, como ya saben, los libros del catálogo de esta editorial. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a comentar el libro de Debbie Blue, Ortodoxia Sensual. Y para eso tenemos una gran invitada que voy a presentar, pero se me olvidó saludarte, Andrés. Andrés, hola. Saluda. Siempre nos pasa gente. lo mismo, ¿verdad? Saludos. Aquí como ya presente. tú eres como mi hermano, eres de la casa, como que no necesitas presentación. Pero bueno, aquí estamos los dos junto a nuestra invitada de hoy para comentar este libro, que es Verónica Flasher. ¿Flasher es tu apellido? ¿Así se pronuncia tu apellido, Verónica? Flasher, sin R al final. Flasher, Pero da perfecto. igual, está todo bien. Verónica, pastora luterana de Ecuador, teóloga también, ¿o no? Pero con siempre una visión, por el solo hecho de que seas mujer, Verónica, ya es para mí un placer y es un regalo para la sociedad de que además seas pastora y luterana, que es tan difícil encontrar pastoras en Latinoamérica, ¿no? ¿No te pasa? Algo, bueno, no, la verdad es que en el Cono Sur, no. En el Cono Sur hay muchas pastoras, de hecho en la YELU, en la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina y Uruguay, hay muchas mujeres, maravillosas mujeres. Es más, justamente Mercedes García Bachman, que escribe el prólogo de Ortodoxia Sensual, es la presidenta. Sí. Ella es una doctora de la YELU, es una de las, fue mi profesora, es más, en el ICEBE, ¿no? Así que bueno, antes que eso, un verdadero gusto. Entré directo a responderte, Lulú, pero la verdad es que para mí es un placer. Estoy enamorada de todas las cosas que produce Juan 11. La verdad es una revolución de esas que nos hacía tanta falta, ¿no? Tanta falta. Así que he disfrutado, entre otros libros que Juan 11 me ha hecho llegar, muchísimas gracias por ello, pero he disfrutado muchísimo de Ortodoxia Sensual. Verónica, ¿es cierto que usted es la única pastora luterana en todo Ecuador? Sí, señor, sí, bueno, la verdad, sí, y soy la única pastora mujer y en este momento la única pastora. No hay otro pastor ecuatoriano, luterano, en este momento en Ecuador. Hay un pastor alemán que es parte de la iglesia alemana, pero que, bueno, está de paso, ¿no? Generalmente vienen por un tiempo. La iglesia luterana de Ecuador tiene tres congregaciones, la de habla alemana, la de habla castellana y la de habla inglesa. Y yo, a pesar de que no es mi lengua materna, lamentablemente no y a pesar de que fue la congregación de habla castellana la que me dio el aval para conseguir la beca de la Federación Luterana Mundial, cuando llegué acá al Ecuador me dijeron, no hay cama para tanta gente, a pesar de que no había, como dice la canción, ¿no? Entonces, ahora soy pastora soy pastora de la congregación de habla inglesa, lo que me duele porque la verdad es que siento que la tradición del luteranismo en Estados Unidos es mucho mayor. Y en cambio aquí en Latinoamérica y sobre todo en esta parte de Latinoamérica, en Ecuador principalmente, no existe en lo más mínimo una tradición luterana. Es decir, acá la iglesia luterana me pregunta, ¿y qué es una iglesia cristiana? O sea,
acá la iglesia luterana no es considerada, es decir, aquí ni siquiera se manejan estas categorías de las iglesias históricas, protestantes, no, simplemente dice que la iglesia evangélica cristiana y generalmente se asocia tristemente con las iglesias súper fundamentalistas, súper conservadoras, carismáticas, digamos, pentecostales. como se entiende, ¿no? Entonces, la verdad es que nos cuesta mucho traer esta otra mirada de la práctica del evangelio, inclusive en nuestras propias iglesias, ¿no? Inclusive en nuestras propias iglesias hay gente que le encantaría que prediquemos como Billy Graham, como pastores así, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se mete con teología, sí, exacto, cuando uno se mete con teología un poquito más que contracultural, política, comprometida con su gente, con el pueblo, sobre todo hoy por hoy, que Latinoamérica está viviendo procesos políticos desideologizantes, ¿no? Tan complejos. Hace falta tanto un referente de iglesia que sea un referente serio, un referente liberador realmente, ¿no? No libertario, liberador. Así que sí, la verdad es que sí. es complejo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Yo he escuchado que se tiene una gran propaganda en tratar de que la iglesia sea bíblica, pero la Biblia es muy interpretable, ¿verdad? Se nos olvida, en vez de tratar de ser la bíblica, ¿por qué no la hacemos como Cristo? Hay una gran diferencia. Y yo pienso que muchas de las iglesias en ese momento no reflejan tanto a Cristo. Sí vienen a buscar, qué sé yo, ideas que han sido heredadas de lo que debería ser el servicio, la prédica, lo que se da y cosas así. Pero cuando uno viene y ve a Cristo y ve a la iglesia de hoy en general, está un poquito lejana una de la otra, ¿verdad? Y creo yo que es triste. Sí, mira, tú has topado algo muy, muy interesante y realmente creo que es muy importante, que es el tema de cómo uno lee la Biblia. ¿Desde dónde lee la Biblia? Porque generalmente tendemos a ser hiperliteralistas, ¿no? O sea, la Biblia inamovible, la Biblia no interpretable, la Biblia palabra de Dios a rajatabla. Entonces, si las mujeres tienen que usar falda, tienen que usar falda. Que el homosexualismo no está permitido, entonces porque hay que, esa cosa tan terrible, ¿no? Hay que amar al pecador, pero no al pecado, ¿no es cierto? Entonces nos vestimos de moral, de gloria, nos apartamos del mundo y obviamente no nos comprometemos para nada, no decimos nada más allá ni nada más acá que me pueda comprometer y que pueda comprometer mi fe, esa fe que no está... no se expresa desde la contextualización y desde la lectura histórico-crítica que tenemos que hacer para darnos cuenta que los textos bíblicos, si bien es cierto, nos iluminan, pero fueron escritos hace 2000 años. Y fueron escritos ni siquiera por Juan, sino por la comunidad juánica. Es decir, fue Pablo y su comunidad. Es decir, esa lectura tan literalista, tan no interpretable, es lo que precisamente hace que muchas iglesias tomen esto, la lectura de la Biblia y la Biblia en sí, como un instrumento de opresión en pleno siglo XXI. No estamos hablando de hace 10 siglos, no. Estamos hablando de pleno siglo XXI, donde inclusive yo creo que se ha polarizado este tema, porque vemos en países como, por ejemplo, en Brasil y en otros países mismos, se utiliza la palabra de Dios, se utiliza la Biblia como una herramienta de opresión, precisamente de decir, de este cajoncito no nos salimos. Y te venden una teología de la prosperidad, no tiene nada que ver con lo que tú decías, Andrés, que no tiene nada que ver con Cristo.
que no tiene nada que ver con el paso de Jesús por este mundo y con su legado, con su práctica contracultural, con este mensaje de perdón, de reconciliación, pero de una firmeza política y de un compromiso político infinito. Sí, un enfrentamiento al imperio increíble. Total, Y nosotros antiimperialista. en este momento lo que estamos es escuchando de los imperialistas que nos quieren vender la palabra de Dios como su modo político de agarrar seguidores, ¿verdad? Exactamente. En un mundo donde todo está entre tan polarizado entre esas ultraderechas neoliberales, Sí. y también el otro extremo, ¿no? Y qué digo, es así como se lee la realidad en este momento, ¿no? Y mediados justamente por las redes sociales, por los medios de comunicación, por una maquinaria propagandística impresionante, mientras en el otro lado del mundo estamos viendo genocidios, ¿no? Estamos viendo, y no estoy hablando solo de Gaza, estoy hablando del Congo, estoy hablando de Yemen, estoy hablando de Sudán. O sea, el mundo se está desangrando y nosotros estamos discutiendo si hay que alabar y hay que gritar y hay que saltar. O si hay que poner los 10 mandamientos en escuelas. Exactamente. Y eso es justamente lo que hace que el mensaje de Cristo pierda sentido, porque al ponerlo lo literal, deja de ser atractivo, deja de estar conectado con el momento de hoy, deja de estar conectado con lo que está sucediendo en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, y por lo tanto se aleja y empieza a encajonarse, y claro, o oprime a un cierto sector de la población o simplemente pasa inadvertido y es totalmente irrelevante e indiferente. Exactamente. Y cuando el mensaje de Cristo es un mensaje tan potente, ¿no? Y eso, como para tratar de conectarlo con lo que nos plantea Debbie Blue en este libro, es darle esa vuelta de tuerca a este mensaje escrito hace 2000 años atrás para que hoy tenga sentido, para que hoy sea atractivo, para que hoy tenga la relevancia y la influencia potente que tiene, si lo sabemos leer, si lo sabemos entender, si lo sabemos interpretar y interpretar, como decía por ahí Alvin Góngora, viste que tuvimos una conversación con él y él decía que toda interpretación o toda traducción es una traición. Sí, traductores, traidores. Sí. Exacto. Pero, entonces, ¿cómo podemos dejar de traicionar el mensaje de Cristo en nuestras múltiples interpretaciones? Y creo que lo que ella hace en este libro es justamente ponerle una fidelidad al mensaje esencial de Jesús. Así es. La verdad, no sé, Andrés, si querías decir algo, si no me... Yo quería, tal vez para montarme sobre la idea de Lulú, es que yo siento que más bien el asunto de hacerlo atractivo es el problema, porque algo que me encantó del libro de Debbie es que ella en sus prédicas, lo que hace que a mí me atrape es el hecho de que ella viene y le da vuelta al asunto y dice, me han predicado por años esto se supone que es impactante, esto se supone que cambia vidas, como el ejemplo del pescador de hombres, ¿verdad? Y después ella viene y me dice, pero qué imagen más horrible, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que no lo hemos visto? Y la verdad es que sí, ¿cuántas veces? O sea, voy a cambiar la idea. Es culpa de la gente que los pastores no tengan el valor de realmente entrar en lo difícil, en lo no atractivo, en lo pesado del texto, que hay muchísimo. Y es por tratar más bien de agradar a todos que nos hemos llegado a este punto donde solamente se da por encimita una babilla sin sabor, que alimenta pero no hace que crezcamos. O sea, ¿es la ignorancia religiosa de las personas en este momento culpa de ellos? Bueno, no puedo hablar por los y las pastoras, ¿no es cierto? No me Yo creo, hablo por usted, Verónica. No me atrevería, sí, no me atrevería. Yo te digo que es un tema muy complejo, ¿no? Porque obviamente
estar en un medio que básicamente católico y cuando hablamos de evangélico, no hablamos de protestantes, como les decía hace un momento, siempre hay una mirada de recelo. Y sobre todo cuando comienzas a hablar de que, por ejemplo, el tema de Adán y Eva es un mito, entonces ya los ojos se pusieron sobre ti y estás crucificada, ¿no? Pero cuando estás hablando de lo que inclusive la Iglesia Católica ya ha aceptado, pero la gente, y estamos en la época de la posverdad, la gente quiere escuchar lo que le convence, lo que a su metro cuadrado le hace sentido, y lo que a su cabecita y a su corazón le hace sentido. Y mucha gente quiere escuchar un mensaje rígido, inamovible, porque quiere cumplir con ir el domingo a misa y no quiere hablar nada de comunidad, nada de construir comunidad, peor de un Cristo antiimperialista que no es que vino a morir por nosotros, sino que le mataron porque precisamente se rebeló frente al imperio y frente a los suyos, a esos suyos que no le reconocieron y les dijeron: chicos, lo siento, ustedes están esperando un Mesías que les ponga a ustedes en el trono. Lo siento mucho, yo no soy ese, yo les vengo a hablar de otras cosas y vengo a dar señales, como decía Juan, o vengo a hacer milagros, como dicen los otros evangelistas, como está descrito en Hechos. Yo les estoy hablando de otra cosa, les estoy hablando de que este es el reino de los cielos, es un reino de justicia. Y me encanta, tomando ya entrando a lo del libro de Debbie, me encanta cómo ella deconstruye el término reino, por ejemplo, ¿no? Cómo ella desbarata todo eso, porque claro, el reino, el kratos, el rey, siempre por encima de, ¿no es cierto? Cuando, ¿quién le puso a Cristo? Él se puso jamás. En estos evangelios, en estas lecturas del leccionario de los últimos días, él se compara con el pan, y el pan, para hacer pan, tiene que ser destrozado, tiene que ser hecho a migajas. Él no habla, yo soy el rey, yo soy el escogido. Él dice, yo soy el pan. Claro. Eso es lo que él dice. Entonces el pan va a ser distribuido, el pan va a ser despedazado para que pueda entrar y ser comida, pan material y pan de vida. Y eso es lo que Cristo dice de sí mismo. Y esto me encanta porque todo el tema, Debbie Blue, que me encantó, ya soy íntima de ella, me encanta, la verdad. La seguía mucho por Facebook, la seguía, pero haber entrado ya a sus textos, donde además utiliza un recurso de ironía sana, de sarcasmo, para aproximarnos a ese Dios humanizado, donde hace que la gloria no sea lo pequeño hecho grande, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Dónde está la gloria de lo majestuoso hecho humano, uno de nosotros, uno más? Y lo hace de una manera... Lo pone como gloria que sangra. Exacto. Una gloria sangrante. Es una imagen inclusive mucho más dura, mucho más fuerte. Claro. Pero lo hace destruyendo todas esas nociones que nos da ese recorrido bíblico pesado, así, ¿no es cierto? Para invitarnos, para convocarnos a pensar y a sentir diferente frente a un Cristo humanado, totalmente humano, a un Dios parturiento. Porque hay esa parte del Dios parturiento que claro, Nicodemo, claro, anda y nace de nuevo, no, entonces nos hace imaginar y nos pone en la cabeza a un Dios que da a luz y que anda por ahí, un Dios, lejos de ser el viejito de barba blanca, es un Dios madre embarazado. O sea, son imágenes que nos abren a una posibilidad de fe, y nos retan. Yo lo que siento es eso. Yo sufro mucho en pensar en mi persona. Digamos, yo he pasado por muchas iglesias. Yo nací en el evangelio y yo siento que yo nunca fui retado. Y yo mismo me tuve que retar a mí mismo, comprando libros, buscando autores, podcasts, blogs, todo eso, ¿verdad? ¿Por qué siento yo que no logramos encontrar muchas personas en posiciones de poder que se supone que están ahí como para inspirar, para ayudarnos a crecer, en realmente ir a esos puntos? Y yo entiendo
Verónica, su punto perfecto de que hay personas que lo que quieren es otra cosa, ¿verdad? Pero también yo siento que eso viene mucho acerca de lo que se nos fue educado, ¿verdad? Nos enseñaron que ese es el Claro, tipo de pastor. La razón que la gente quiere un Billy Graham es porque creyeron y se nos enseñaron que esto era lo que era un pastor correctamente. Las enseñanzas de prosperidad se nos ha predicado por años y se nos ha enseñado que eso es lo que tenemos que esperar el domingo. ¿Cuántas generaciones tendrán que pasar para que nuestras iglesias en este momento empiecen a realmente ver que yo no voy el domingo a la iglesia a escuchar una prédica, aunque la prédica es importante, yo voy por la comunidad y iglesia no es solo domingo, es 7 días a la semana, 24 horas. Cada vez que veo a alguien, cada vez que me conecto con las personas, cada vez que estoy orando por la necesidad de alguien o que alguien me llama porque ocupa ayuda o porque yo tengo que llamar a alguien porque ocupo ayuda, todo eso sigue siendo iglesia siempre. Y las ganas de seguir entrando. Y es que cosas son tan sutiles. Un ejemplo, yo estaba leyendo hace unas semanas, como por ejemplo los niños, la ropa de los niños, usualmente usted ve a un niño de 6, 7 años, los animalitos que traen en su ropa siempre son depredadores, un T-Rex, un lobo, un león, un tiburón, pero la ropa de las niñas son mariposas, conejitos, gatitos, o sea, son las presas. Cosas tan pequeñas se inculcan en la gente, pero van creando una normalidad del mundo donde no enseñan a las personas a crecer, no le enseñan a las personas que hay más. Nos vienen a encadenar en ideales que realmente afectan no solamente nosotros, pero sociedades enteras. Yo tengo el problema aquí en California con los evangélicos, son los que le están apoyando a Trump, ¿verdad? Y son los evangélicos los que hicieron que Trump ganara la vez pasada. Y son los que apoyaban a Bolsonaro. Exactamente. Entonces, pensando en mí, yo me pongo a pensar como, wow, ¿qué hubiera pasado si yo en el 2000, en el 97, hubiera escuchado una predicación como las de Debbie, como las que estamos leyendo en este libro? Porque yo personalmente no fui motivado por mis líderes eclesiásticos a muchas de estas cosas, porque yo siento que les daba miedo entrar en muchos de estos temas. Y preguntas yo las tenía y preguntas las hice. Y se me acusaba de no le dé cabida al diablo aquí y allá y todo eso. Pero qué mente más progresista la de Debbie, porque estoy viendo que varias de sus prédicas ahí dice que vienen desde 1977. 20 años hace. Estas las de este libro, básicamente. Sí, una de esas del 77 venían y las demás del 96, 97, sí. 2002. Sí. Qué emocionante ver cómo la mentalidad, cómo digamos las ideas ya iban avanzando y nosotros, bueno, yo duré mucho en llegar a estas ideas, ¿verdad? Pero qué bonito es ver cómo van empezando y de ahí cómo se van esparciendo. Yo te diría, ahí sí, creo que precisamente, bueno, primero voy a ser absolutamente pastoral en esto y voy a decir que yo creo que el Espíritu Santo por ahí se mueve y te abre caminos, sobre todo a las almas inquietas, ¿no es cierto? A las almas de esas que no nos conformamos y que nos hace ruido pensar en ese Cristo del madero pegado allá y que no se bajó y que si es que te portas mal te castigo, ¿no es cierto? Que existe, por supuesto. Y que no le interesa a la comunidad, que le interesa los diezmos y que las ofrendas y que nos portemos correctitos, que no nos desviemos, ¿no es cierto? O que no se topen ciertos temas porque esas no son cosas de Dios. Y que ocupan el miedo. Y claro, es que ¿cómo manipulas? ¿Cómo manipulas si no es a través del miedo y de la culpa? Eso es precisamente uno de los instrumentos poderosos de los siglos. Se han utilizado el miedo, la culpa como justamente instrumentos de sumisión, ¿no? O sea, no puedes, no pienses, no hagas, no protestes, no alces la voz. Yo me he enfrentado a casos de chicas que han sido abusadas por sus profesores, que se han quedado embarazadas y sus mamás de iglesias evangélicas les han dicho, esa fue la voluntad de Dios.
No te quejes, no digas nada, no protestes, ni siquiera hablar de denunciar, Ay, ¿no? No, sí. hablar de denunciar, eso ya, no, eso es otra historia. O sea, porque esa es la voluntad de Dios. A un profesor que abusaba de todas las alumnas y que una de ellas se quedó embarazada. O sea, yo he enfrentado cosas de ese tipo. Entonces, yo pienso que aquellos que tenemos una lectura profunda de la realidad, de las cosas que va pasando, que no nos contentamos con respuestas fáciles y superficiales, vamos hurgando, como yo digo, como el Espíritu Santo, ¿no? Porque uno dice, Espíritu Santo, dicen muchos, tápalo, cúbrelo, sánalo. No, el Espíritu Santo se mete en las entrañas. Es como cuando tú tienes un lastimado y solamente le pones acá arriba un poquito de alcoholcito así, pero la infección está por dentro. Entonces, el Espíritu Santo escudriña y se mete y saca, revuelve, limpia, cicatriza, cura, reconcilia, perdona y te libera. Así de simple. Y es lo mismo el Evangelio. Si el Evangelio no te enfrenta, si Debbie no, ¿por qué estamos hablando en este instante de Jesús? ¿Por qué estamos hablando de los libros de Debbie? Porque precisamente se van en contra de todo lo que está establecido, rompe los límites. Jesús rompió los límites. Y aquí Debbie te demuestra a través de muchísimos ejemplos cómo efectivamente el viñador en el viñedo, el que decidió que contrataba a uno desde la mañana y a los otros, a las señoras, ella hace unas analogías brutales que me encantan, ¿no? Dice, claro, a los otros les llamó al último minuto, las señoras ricas, a otros les llamó a media mañana, y les dijo, vean, o sea, ¿de qué te quejas? Yo estoy cumpliendo contigo, aquí todos son bienvenidos, y aquí no importa quién sea. Mi pacto, mi alianza de amor, de gracia, de misericordia es para todos. Aquí vos no eres mejor porque comenzaste a trabajar a las 8 de la mañana. Estas promesas de amor, de misericordia, de trabajo, de apropiarme de tu dolor y transformarlo, es para todos, te guste o no te guste. Entonces, claro, te sacude, ¿no? Eso te sacude, porque además yo creo que lo magistral también de esta colega, qué honor poder decir colega luterana, la verdad es que es eso, ¿no es cierto? Ella te invita, te desafía, te rompe también. Entonces tú dices, ajá, sí, esto por aquí medio pispeteaba por aquí, esto yo también pensaba por acá, pero ella logra sistematizar todas esas inquietudes, todas esas cosas que a muchos de nosotros y nosotras seguramente nos estaban en el aire y otras cosas no, otras cosas las vamos descubriendo de su mano. El tema de Marta y María, ¿no es cierto? Cuando ese movimiento tan sensual, como dice efectivamente, solamente las locas se sueltan el pelo, ¿no es cierto? Y le vemos a una María que con su pelo, de la manera más sensual, más maravillosa, le lava los pies y le dice, déjenle en paz, no le molesten, déjenle ser ella misma, déjenle que esté conmigo, sin ninguna otra mirada que esa, déjenle. Y claro, por ahí sale un Judas, que toditos somos Judas en muchos momentos de la vida, muchos somos de esos Judas, ¿no es cierto? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, el espanto! Es que eso hubiera sido mejor para los pobres de nosotras hipócritas, que nos metemos a decir, no, por Dios, eso no. Jesús dice, oye, déjenle en paz, no le molesten, ella está haciendo lo que quiere, o sea, déjenle ser. Y ese es el recorrido de Jesús en todo, ¿no? ¿Ves tú, Verónica, que necesitamos más voces femeninas? Que yo te escucho y se me paran todos los pelos, y leo a Debbie y se me paran todos los pelos, porque tengo la sensación, y aquí, perdóname Andrés, no quiero meterme a todos los hombres en el mismo saco. Usted sabe que yo pienso igual. Sí. Tengo la sensación de que la iglesia es una gran representante de lo que es la cultura y la estructura patriarcal, y cómo nos han sometido a un tipo de pensamiento por siglos de los siglos, y que
tengo la sensación de que la mirada femenina, la mirada de la mujer rompe el esquema, percibe cosas que otros no perciben, se le imagina o siente o empatiza, bueno, no sé cómo llamarlo, pero la mirada de la mujer, siento, en estos temas es algo que capta ciertas tonalidades y ciertos olores y ciertos aromas que la estructura patriarcal nos ha imposibilitado de ver por mucho tiempo. Nos ha castrado. Absolutamente, a hombres y mujeres. Y entonces Sí. que surjan las voces femeninas en estos temas, creo que solo nos aporta y nos suma. Mira, honestamente, la visión del Dios parturiento que nos plantea aquí ella en su libro, a mí, Verónica, me explotó la cabeza. Porque siempre nos dijeron de que hay que nacer de nuevo y que hay que meterse, como las mismas preguntas de Nicodemo, ¿no? Y la interpretación siempre fue que dependía de uno. Y en verdad solo una mujer puede entender que en un parto o en un nacimiento el que menos hace es el nacido, el Sí, recién nacido. el recién nacido. El que no hace nada es el recién nacido. Y todo el dolor, todo el trabajo, todo el sufrimiento, toda la emoción la vive la madre solamente. Y entonces ver a la imagen de Dios como que es Él el que está pariendo, es Él el que está sufriendo los dolores de parto y es Él el que finalmente está haciendo que esto pase, no depende de nosotros, nos cambia absolutamente el paradigma. Pero además yo quiero añadir otra cosa, Luis, perdona porque te veo tan emocionada que me emociono también mucho. Entonces, no, dale. ¿Sabes qué? Dándole ese toque de ternura, ese toque de sensibilidad, de dulzura, porque claro, el toque del Dios todopoderoso, el Kratos, el rey, ¿no es cierto? Y de pronto... Guerrero. Claro, el guerrero, el fuerte, y de pronto te hablan de ternura, te hablan de dulzura, te hablan de amor, de gracia, de misericordia. O sea, ahí se caen ya todos los prejuicios, se caen todos los... Entonces, claro, yo creo que Debbie se junta con nosotros para a una sola voz decir hombres y mujeres. Era un hombre tierno, era un hombre sensible, era un hombre que se dolía de todos y de todas, y que aquellos que habían sido catalogados como los de los márgenes, los que no servían, él los llama, los recoge y les hace parte del banquete. Entonces a los de Maús, cuando los reconocen, cuando camina con ellos, cuando se les presenta, cuando justamente le reconocen cuando parte el pan, es decir, en el compartir y todo eso. Entonces es esa dulzura, es ese olor fragante. Cuando Debbie habla el tema de los talentos y que lo hace esta analogía de la señora que tenía las semillas que iba a repartir y todo lo demás, ¿cómo lo trae al presente? ¿Cómo trae todas esas figuras al presente? Y nos dice, claro, y dejen, yo quería ver, y te pone la cabeza a volar porque te dice, y el campo del uno polinizaba al otro, y entonces se mezclaba y la naturaleza crecía, y no como el único que se guardó todo para que nada cambie, para que nada se transforme, entonces guardó celosamente lo que su amo le dio, mientras los otros permitieron que se mezclen las semillas, que se polinice todo y que nazca vida. Entonces todo tú ves que es un movimiento de nacer, y cuando ella habla también de la muerte, es interesantísimo porque en uno de estos, de sus prédicas, ella le quita el poder a la muerte y le hace y nos manda a creer en esa vida eterna que para nosotros a veces es tan difícil de imaginar. Y claro, con esa ironía maravillosa que ella tiene, nos hace pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Y nos hace autoanalizarnos cuánto nosotros después de 2000 años seguimos creyendo o no le creemos que hay vida después de
de la muerte, ¿no es cierto? Que la muerte no es el final y que finalmente ese fue una de las cosas que Jesús hizo también, ¿no es cierto? De arrancarnos, de hacernos que la vida sea un compromiso extendido hasta después, hasta siempre. Entonces, ella maneja eso, yo creo que de manera magistral, ¿no? Ayornando todo, sí. Hasta en el ejemplo cuando está hablando de Jesús dormido en la barca, y es así como lo que ustedes no entienden es que él está tan despreocupado de las cosas que nos preocupan a nosotros, que aún así el morirse y ahogarnos y caer al fondo del mar es despreocupación, porque esto es solamente una parte pequeña de la totalidad, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Ahí topa en ese momento, topa los temas de la fe, toma los temas del miedo, o sea, y no relativizándolo, no menospreciando, pero sí dándole un sentido. Es que eso es lo que yo creo, porque como seres humanos sabemos que hay sufrimiento, sabemos que el miedo es una emoción humana, pero ella como que sin esconder eso, pero nos hace reflexionar sobre la fe, sobre esa seguridad, porque además hace una cosa de Biblú que a mí realmente me ha llegado al éxtasis. Cómo remata cada sermón. Ay, los remates de ella son espectaculares. Cómo remata, como que te va, te convoca, te mete, te ironiza todo, y al final tiene un remate que es maravilloso. Es realmente un remate muy lindo. La verdad es que yo quiero agradecerles montones, porque ustedes me hicieron poner la lupa sobre este libro, que lo había leído en los primeros sermones, pero ahora lo leí y lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Mira, yo insisto con el tema de la visión femenina, ¿no? Porque también lo que hace en otro capítulo ella habla de, mira, a mí los que más me llamaron la atención, los capítulos de todos sus libros, que son solo sermones, ¿no? Y qué gana de escuchar esos sermones en vivo y en directo, porque además debe ser muy divertida. Vieras que yo me preocupé, porque yo no soy muy fan de los sermones. ¿Ya? Yo cuando empecé a ver que eran sermones, yo dije, ay, seguro no me va a gustar este libro. Y para nada, porque son cosas que nunca en mi vida he escuchado. Los remates, o sea, el modo como lo trae, lo hace tan normal, los ejemplos de los hijos, mi hijo natural, diciéndome que esto no es justo, cotidiano. Eso. Ay, me encanta. Sí. Sabes que yo tenía un profesor Sasso, uno de mis mejores profesores, Néstor Míguez, es un súper teólogo, súper teólogo, y él nos hablaba de que Dios es injusto, porque claro, cuando tú quieres echarle malos a alguien, no dices, pero Dios es justo, Dios en su justicia ya va a componer todo, ¿no? Cuando uno tiene ganas de venganza a morir, porque quieres que al otro le pase todo porque te hizo cosas, Dios hizo justicia, déjenla. Y nada que ver, o sea, nada que ver, estamos perdidos. La justicia de Dios no es nuestra justicia, y justo ahí habla Debbie, como bien dices, Andrés, claro, mi hijo dice que no es justo, y ahí es cuando ella reflexiona acerca de qué es justo y que deja de ser justo. Claro. ¿No? Desde nuestra mirada, desde la mirada de Cristo, que es totalmente apartada a lo que nosotros queremos llamar como justicia, ¿no? Es imagínate que en el capítulo cuando habla de la mujer perro, ¿no? Y que habla de esta mujer que interpela a Jesús diciéndole que sana a su hija, que yo creo que de verdad solamente una mujer, es el dolor de una madre pidiendo por una hija que está enferma, que la lleva a pedirle a este sujeto que cambie de opinión. Esa forma que ella lo describe y lo cuenta, nos muestra una historia que a mí, por lo menos yo no la había entendido nunca así, de que Jesús efectivamente cambió de opinión ante la petición y ante la argumentación de esta mujer. Y entonces, obviamente que me pone nuevamente a un Jesús que no es este Dios todopoderoso, que intocable y que se las sabe todas, sino que puede dialogar con las personas, llegar a acuerdos, convencer por algo distinto y empatizar. Y retroceder, ojo, porque las súplicas de la madre,
la hacen retroceder porque él le dice, no, esto está solamente para los de Israel, y ella le dice hasta los perritos. Claro, A mí ese Jesús y ahí me cayó Jesús un poquito cambia de mal. opinión. No, pero Claro, el que en primera instancia te dice, no, claro, Sí. claro. En pero primera después cambia de instancia, opinión. ¿Y quién lo hace cambiar de una opinión? mujer, Una por mujer. supuesto. Y, Sí. y esa mirada me la está dando otra mujer. Y entonces, insisto, creo que la visión femenina, Verónica, ahí voy a esperar que salga tu libro ahora, con tu, Muy con tus bien. posiciones, porque tengo la sensación que nos hemos perdido por muchos siglos, nos han callado y que ya es suficiente Es que porque es un la límite. sociedad necesita Es la un visión límite, femenina. porque las iglesias más normales, las que no se van al lado fundamental de que la mujer ni siquiera pueda enseñar, de todas formas ponen mujeres, ¿verdad? En sus iglesias hay mujeres, ellas están hablando, ellas dan anuncios, las maestras son mujeres, de los niños nada más, ¿verdad? Pero es una posición tan limitante, es realmente una falta de respeto, porque yo personalmente creo que una mujer es mejor pastora que un pastor hombre, siempre por esas cualidades que la mujer tiene que los hombres no. Y Lulu me conoce, yo desde hace años hasta amo decirle a Dios, mamá Dios o madre Dios, porque mi experiencia con mi padre es un poco faltante, y yo honestamente lo que he aprendido de Dios son todas las cualidades de todo lo que mi mamá dio por mí. Entonces para mí es muy difícil, digamos, si tenemos un Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nos enseña a este macho alfa, guerrero Dios, pero el Dios de Jesús no es así. ¿Y cuál Dios es más importante entonces? ¿Cuál? Ahora sí, es el mismo, no es el mismo, eso es debatible. La imagen que Jesús viene y nos da de Dios, para mí es más bello verla como esta mamá que nos cubre bajo sus alas, nos cuida, nos ama, nos tiene ahí pendientes, que está dispuesto a dar todo por nosotros, ¿entiende? Que está dispuesto a ir a hablar con su enemigo para decirle, sana a mi hija. Es muy diferente. Y digamos, o sea, en mi casa, mi esposa, las cosas que mi esposa dice, como mi esposa se comunica con los niños, como los ayuda, ¿por qué la iglesia ha limitado todo esto a solo hombres? O sea, nos hemos perdido de la mejor parte por tantos años. Verónica, usted nos contaba antes de empezar a grabar lo difícil que fue para usted, que su misma, no sé si tenía que decirlo o no, y lo puedo borrar, que su misma denominación le puso peros a usted para poder tomar la posición. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? Es frustrante de veras. Yo tristemente no tengo respuestas, porque cuando yo, dejándolo todo acá, dejando hijos, una posición bastante sólida, digo, sólida en el sentido de un trabajo bueno que me permitía vivir bien, qué sé yo. Dije, no, llegó el tiempo en que yo lo dejo todo, dejé todo y me fui, ya no era chica, mis hijos ya, el menor acababa el colegio, y dije, ok, pido una beca y me voy a hacer lo que yo siempre quise hacer. Entonces fue romper, obviamente tuve muchas críticas, pero la Federación Luterana Mundial me abrió las puertas, me dio la beca, me fui al ICEDED, que no pude haber tenido un mejor seminario de estudios, increíble, ¿no? Que nos rompe a muchos la cabeza, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de abrirnos justamente a esta línea, ¿no? De cómo hacer teología, cómo repensar, y que obviamente también nos llena de preguntas que solamente van creciendo con el tiempo, ¿no? Y cuando, claro, llegué acá, me dieron la posibilidad en la iglesia, y llego a Ecuador y me dicen simplemente no, pero siempre Dios sabe cómo se mueve, y por ahí tuve muchos apoyos de la ELCA, de la Iglesia Luterana de Estados Unidos, de gente muy querida, de pastores de la región que apoyaron esto, ¿no? Y porque no entendíamos, nadie entendía por qué se me cerraban las puertas cuando se supone que esas puertas debían haber estado abiertas, ¿no? Y es simplemente porque vivimos en sistemas patriarcales, sexistas, misóginos, racistas, y Ecuador es eso, ¿no? Entonces, lamentablemente no soy solo yo,
eso es un poco lo que vive en nuestra región todavía. Y yo siempre digo con mucho orgullo cuando me preguntan, ¿y qué es ser luterana? Entonces, claro, les cuento lo de Lutero, les recuerdo lo de las indulgencias y bla, bla, bla. Es que él se separó. No, él no se separó, a él le votaron, le dijeron. Entonces, un poco cuento esta historia. Y claro, la gente comienza a entender un poco por dónde va el luteranismo. Y como acá no hay tradición luterana, porque en muchos países, en Alemania, por ejemplo, en Suecia, la gente es luterana por tradición. Yo siempre les digo, yo soy luterana por opción. ¿Y por qué por opción? Porque yo cuando ya dije, ok, me voy a meter en serio ya me voy a meter en serio. Entonces comencé a ver cuál era el nicho donde yo quería estar y encontré hace más de 25 años una iglesia en la que fíjate cómo el evangelio puede ser tan maravilloso y puede servir había un movimiento rebelde acá en Ecuador, que en épocas de dictadura, que emergió justamente por la opresión que había, ¿no? Y luego en un gobierno democrático, pero peor que en la época de la dictadura, emergió este grupo, digamos, un poco revoltoso. Les había mucha represión, les cogieron, y fíjate que el evangelio, o sea, uno de estos chicos preservando su vida, porque a su hermana ya la asesinaron, uno de estos chicos, para preservar su vida, se comunica con las iglesias luteranas de América y le ayudan a llegar a Brasil, a salvar su vida. Entonces él iba en bus de país en país e iba con un Nuevo Testamento en la mano. Entonces, la señal de que era él a quien tenía que pasar de país en país, de ciudad en ciudad, era el evangelio. Entonces, él se bajaba del bus y alguien había en ese otro país, en esa otra ciudad, quien veía que él levantaba el evangelio y le ayudaba a llegar así, le ayudó a llegar a Brasil y él salvó su vida. Entonces, ¿qué otra manera más maravillosa de decir que el evangelio salva vidas, que sana, que salva, que esa cuando alguien que estaba siendo perseguido, cuya vida podía terminar igual que terminó la de su hermana, utilizó junto a esa red de iglesias luteranas el evangelio para decir, este evangelio es lo que me hace a mí, esta es la clave de la salvación. No sé si me hice entender, pero entonces cuando yo supe del compromiso político que tenía la iglesia luterana en Ecuador, hace 25 años ya que comencé mi transitar ahí, yo dije, aquí me quedo. No ha sido fácil, sigue sin ser fácil, hay montones de escollos siempre en el camino, siempre hay cuestiones culturales, pero bueno, de eso se trata la vida también, ¿no? De eso se trata la vida y de seguir, y yo creo que en ese sentido, volviendo al libro, cuando Debbie le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a George Bush? Sí. Ese es otro de los sermones, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántas? No quiero pensar lo que está escribiendo sobre Trump ahora. Claro, ¿no? Imagínate ahora. Si Bush le provocaba problema, imagínate ahora. Imagínate. Entonces, esa es la medida de que ella nunca se quedó con la boca callada, ella supo alzar la voz en el momento preciso. Además, el hecho de que ella sea y dirija o haya sido parte, no sé si todavía, de la House of Mercy, de la Casa de la Misericordia, le hace mucho más creíble todavía, porque ella entonces siente el dolor del resto, y es una casa donde se acoge a gente muy, muy vulnerable en todos los sentidos, gente marginada. Entonces eso le da como que más valor, porque ella vive precisamente y sabe de lo que está hablando cuando habla de los márgenes, cuando habla de la misericordia, cuando habla de la gracia, ¿no? Eso como que potencia el mensaje que ella nos quiere dar, porque claro, estar al frente en una sociedad como la de Estados Unidos, estar al frente de una casa, porque uno cree que Estados Unidos todos son iguales, y ahora nos han demostrado, todos nos demuestran que no es así, que hay gente que sufre mucho en Estados Unidos, y al estar ella, ser parte de una casa como aquella de la House of Mercy, Casa de la Misericordia, nos demuestra que es una voz autorizada, porque cuando habla de sufrimiento, ella sabe lo que está diciendo, porque lo vive en otros.
Y eso es lo que nos acerca, o sea, lo que debería hacernos el Evangelio, justamente, como acercarnos al dolor de lo que está sucediendo en nuestros tiempos hoy día. Y sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que está siendo tan, como alterada políticamente, ya sea por extrema izquierda o extrema derecha, pero hay una Pero tendencia extremos. muy Extremos. extremo. Y sabe que es algo eso importante provoca aquí. espérame, pero eso provoca mucho dolor en la sociedad. Y Sí. los que más sufren finalmente son los más vulnerables, Así es. los pobres, los que tienen menos, los discriminados. Y entonces, si la iglesia no se está involucrando con ese dolor, Así no es. sé para qué sirve la iglesia entonces. Exactamente. Y algo que dijo Verónica que me llegó y quiero exaltarlo de nuevo, ¿verdad? Es, digamos, la decisión, ¿verdad? Usted es luterana por decisión. ¿Y cuántas personas no saben que hay opciones, ¿verdad? Bueno, usted dijo por opción. ¿Cuántas personas no saben que hay opciones? Porque han crecido en esta denominación y sus abuelos iban a esta iglesia y sus padres van a esta iglesia, ahora ellos van a esta iglesia y ahora llevan a sus niños a esta iglesia, pero nunca han creído, nunca les han gustado, nunca se han llenado, porque creen que no hay opciones políticas, ¿verdad? Mi abuelo era de derecha, mi papá es de derecha, yo soy de derecha, pero dígame, ¿qué es lo que usted cree de la derecha? No sé. ¿Por qué? Porque todo viene con el asunto de que no se nos educa o no se da la opción. ¿Y qué responsabilidad más grande tiene la iglesia en este momento de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no solamente es enseñar Biblia, es enseñar vida, es enseñar moral, eso incluye enseñar política, enseñar filosofía, o sea, enseñar tantas cosas y a veces creemos por eso que solamente ir un domingo a escuchar la prédica de 35 minutos que hace el pastor es suficiente para un montón de cosas cuando es más que eso, es crear relaciones, es crear las conversaciones que estén siempre presentes. Aquí en Estados Unidos tenemos el problema grandísimo, por ejemplo, de Fox News, ¿verdad? Una cadena de noticias que tiene 24/7 noticias de extrema derecha. Entonces las personas conservadoras reciben de Fox News 75, 78 horas a la semana, pero solamente 45 minutos de su pastor un domingo. Entonces, ¿quién está realmente pastoreando a las personas? Así es. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia mejorar ese tipo de cosas? Crear grupos, grupos que toquen temas que usualmente uno pensaría, las iglesias no deberían estar tocando esos temas. Mentira, la iglesia debería estar tocando todos los temas. Es más, hay temas tan importantes que la iglesia no ha tocado por años. Y es una de las razones que estamos en este hueco como estamos nosotros como creyentes y como países, como comunidades enteras. Y es porque creemos que no podemos tocar ciertos temas y tenemos que empezar a ver cómo tocarlos. Y yo como padre con mis hijos, y yo como hermano con mis hermanos, y yo con mis primos, y con mis tíos y familiares, y con la gente de trabajo y todo eso. Obviamente no entrar en estas cosas tan horribles que estamos viendo aquí que suceden de discusiones serias, políticas, donde la gente realmente, o sea, familias se están destruyendo por ideales políticos. ¿Cómo buscar el intermedio, el centro, donde podamos hablar, donde podamos amarnos de todas formas y aún así no estar de acuerdo en todo, pero que no estar de acuerdo sea lo más importante? Lo más importante es amar. Exactamente. Sabes que justo con lo que me acabas de decir, yo estaba pensando ahora que estuvimos del fin de semana conversando acerca de los temas de los femicidios, de los feminicidios, que en Ecuador es brutal todo lo que está pasando. La violencia de género es terrible. Yo decía, qué importante sería que mi iglesia, la verdad, digo la iglesia luterana a la que pertenezco, cuando digo a mí, no quiero que se siente que es mi propiedad, ¿no? Pero qué interesante sería que la iglesia pueda trabajar directamente. La iglesia enmudece frente a los temas de feminicidios. Y acá hemos visto, mataron a una subteniente, a una suboficial hace un mes, en Manada, le violaron en Manada, dentro del recinto militar, sus compañeros, en Manada, le violaron y le mataron. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la iglesia no se manifiesta, la iglesia no dice nada, la iglesia enmudece frente a ese tipo de cosas. Y el pueblo ve eso, el pueblo ve el silencio. Esta es una iglesia cómplice, esta tiene que ser una iglesia cómplice porque no dice nada, no se manifiesta. Entonces, yo creo que por ahí tiene que, o sea, tenemos que...
Por eso es que las bancas de las iglesias están vacías, gente querida, Sí. porque la iglesia no se compromete en temas que nos atraviesan y nos duelen a todos y a todas. O sea, ese es el tema. Si la iglesia no nos provoca, si la iglesia no nos alienta, no es luz para indicarnos el camino, el derrotero, que no va a ser fácil, pero tenemos que ser una voz entre las voces de la sociedad para decir y cumplir finalmente el rol profético de denunciar y anunciar. Porque ¿qué otra cosa nos enseñó Jesús? Uno tiene que denunciar lo que está pasando, pero anunciando al mismo tiempo, y esa es otra cosa que Debbie lo hace muy bien. Cómo arrancarnos de la desesperanza para hablarnos de esperanza, pero no una esperanza superficial, espiritualizante, sino la esperanza que te da eso, construir comunidad, la esperanza que te da el compartir las cosas, el pan, los dolores, la tristeza y la alegría también. Las cosas buenas, celebrar juntos. Entonces ahí es cuando tú vas haciendo comunidades, cuando dices, hay esperanza, hay posibilidades. No se ha dicho la última palabra. Y la iglesia tiene todas las posibilidades porque tenemos el mejor modelo. Lamentablemente nos metieron en la cabeza que hay que poner el pesebre, el pesebre porque el niño nació en un pesebre pobre, pero desde ahí comenzó el mensaje. No es casualidad que el Dios encarnado haya nacido en un pesebre, que no haya tenido un sitio seguro, sino el margen. Cuando contamos eso como anécdota, se queda eso en el anecdotario y nos impide ver lo que está detrás de ese mensaje. Que es que nació entre los más pobres que los pobres. No tuvo donde nacer, se le cerraron las puertas. Era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. Y por eso me encanta que termine su libro con el capítulo de la gloria sangrante o la gloria que sangra, porque contrasta con esta imagen que nos han insistido en poner de Jesús glorioso, brillante, que vuelve entre las nubes con todo su ejército como el gran Salvador, y la imagen bien apocalíptica, ¿no? Pero como que la iglesia se quedó con esa imagen en vez de la imagen del Jesús encarnado, del Cristo encarnado que sufrió, que lloró, que pasó hambre, que no tuvo donde dormir y que murió sangrando. Y entonces esa gloria que sangra es la que finalmente, la que nos hace sentido y la que nos conmueve y la que nos moviliza y nos conecta con unos con otros, ¿no? Si finalmente ser humano es ser un ser sufriente, ¿no? No se puede no sufrir en la vida. Y fue la reacción inmediata después de la muerte de Jesús, fue crear comunidades. Claro. Exactamente. Comunidades conectadas, comunidades que se amaban, que se cuidaban, que estaban dispuestos a dar todo. Que compartían todo. Hasta que viene Constantino y le friega todo. Constantino y ya industrializa todo, nos hizo poder, nos hizo compartir el poder y ahí se arruinó todo. Exacto. Mientras tanto éramos comunidades absolutamente donde compartíamos el pan y compartíamos todo, ¿no? Eso, el compartir el pan, qué más sencillo, qué más simple y qué más cotidiano, pero qué más tierno. Me encanta la palabra ternura, me encanta el poder de la ternura y encuentro que Jesús es el estandarte de la ternura. Y entonces reivindiquemos eso y al menos para mí este libro me conectó con esa parte del Evangelio que creo que es la parte más importante, que es la humana, la sencilla, la poderosa en la sangre, en la piel, en el roce, en el sudor, y entonces nada, Verónica, yo te agradezco esta conversación, me inspira, me llenas de esperanza, me dan ganas de seguir y seguir. Y seguir pensando y seguir reflexionando y seguir buscándole la mirada diferente a la estructura que nos han tratado de imponer, pero que Jesús la está constantemente rompiendo. Y entonces invitamos a todos a leer este libro que de verdad es un compendio de sermones de Debbie Blue, ¿no? Que yo quiero decir, tal vez lo que más me gustó del libro también, y tal vez decirle a Verónica que termine también con ella con la parte que más le gustó.
Como yo dije antes, yo he estado muy quitado con los sermones desde hace tiempo. Y una de las cosas que este libro me vino a recordar es que, bueno, y Lulu sabe, digamos, Lulu y yo compartimos también un podcast donde leemos la Biblia y hablamos de la Biblia, pero yo usualmente hasta llego como a criticar muchas de las cosas. Yo no sé por qué leer a Debbie Blue y el modo como ella despedaza muchas de estas historias y los trae a exactamente lo que usted decía, Verónica, la esperanza, ¿verdad? Yo siento que yo he dejado mucho eso de lado. Entonces, este libro me está recordando, lea para buscar esperanza, lea para buscar lo bueno, en vez de solo leer para criticar. La verdad es que me gustó bastante. Los motivo, en serio. Compren el libro, les va a gustar. Denle la oportunidad. Es extraño empezar a leer que se trata de prédicas, porque yo supongo que es lo que ella escribe para predicar. Y no sé si lo expande ya después un poquito más, pero yo estaba preocupado al principio, pero no, muy, muy bien. Y Verónica, si quiere la dejo a usted con... Bueno, con el cierre, sí. Bueno, no voy a poder cerrar como lo hace ella, pero a ver, yo podría decir un poco resumiendo que me encanta y creo que por eso estoy tan enamorada de Jesús, porque siento que es un compañero. O sea, es un compañero de trayecto, y eso es lo que Debbie nos da saborear, ¿no es cierto? El Jesús compañero, el Jesús sufriente, el Jesús al que no se le pasa nada y sin embargo guarda silencio para convocarnos al amor, a la gracia y a la misericordia desde el respeto más absoluto a lo que somos y a cómo somos. Y que nos está buscando todo el tiempo, se nos presenta todo el tiempo. Porque así hacen los compañeros de verdad. Se nos meten en las entrañas y nos hacen necesitarles. Pero no porque estamos esperando el milagro ese apoteósico, sino que estamos esperando la fuerza vital del amor de Él, que nos dice, aquí estoy, y no te decaigas, y aquí estoy, y nacemos juntos de nuevo, y nos levantamos juntos otra vez, y vamos de la mano, y dame la mano porque yo también sufro con vos. O sea, ese Jesús compañero es el que Debbie me supo transmitir y me ha desafiado a verle de otra manera, a vivirlo y a sentirlo, hasta olerlo de otra manera. Y creo que ese ha sido lo maravilloso y lo potente del mensaje de Debbie en este libro que súper recomiendo a todo el mundo. Es más, yo tengo que conseguir más porque este pobre que lo leí está tan rayado que ya no lo voy a poder prestar a nadie. Es vergonzosamente rayado, pero a mí me encanta leer eso. Así que le voy a pedir a Juan uno que me mande unos cuantos porque lo tengo que hacer leer acá en Ecuador. Eso sí, gente. Genial. Y súper agradecida por esta que ha sido, yo creo que una charla muy, muy fructífera y muy de confianza, muy de familia, muy linda. Así que muchísimas gracias. De todo gracias corazón. Como decimos aquí en Ecuador, Dios les pague. Gracias a ti, Verónica, y gracias por ser la única pastora en Ecuador para que vayas abriendo camino y muchas más te sigan y vengan muchas más pastoras en Ecuador. Que así sea. Qué inspiración y qué honra y todo eso. Mi admiración. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y por hacer una charla tan bonita, la verdad, Verónica. Sí, la verdad le he disfrutado muchísimo. Gracias a ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga y que sigamos en esta tarea juntos y juntas. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Chao, Verónica. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, y para que se vayan preparando, el siguiente episodio vamos a hablar del libro El Evangelio de la Inclusión de Brandon Robertson. Buenas noticias de la inclusión para la iglesia cristiana. Vamos a dejar los links también para que lo puedan ir comprando y ojalá lo escuchen y ojalá ya lo hayan terminado para cuando salga el episodio.